Roberto José, que le conocéis todos. Uno de los hechos que a mí me llama más la atención es que con 15 años se plantea escribir sobre el Quijote y se plantea también, se hace la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que no haya gente que se plantee hoy en día cómo actuaría el Quijote? Que se preguntaría el Quijote, qué le motivaría al Quijote ante las situaciones actuales del siglo XXI. Es un chaval de 15 años. Y no solamente se lo plantea, sino que se pone a escribir sobre ello, y no solamente se pone a escribir sobre ello, que escribe más de 400 páginas y encima va y lo lleva a una editorial y esa editorial se lo publica. Luego Roberto sigue escribiendo. Yo siempre cuento que he tenido la fortuna, ¿no? y la sorpresa gratísima de poder leer algunos de tus diarios, sí, y de darme cuenta de decir, qué cosa cómo te coge, ¿no? Cómo te cautiva, ¿no? Yo recuerdo, porque me cogió mucho y me llamó mucho la atención, la lectura de esos primeros días tuyos de tu entrada en Afganistán por primera vez, ¿eh? Y digo, joder, esta persona escribe muy bien, ¿eh? Escribe muy bien. Luego, hoy hemos podido escucharle también algunas de sus poesías, de un ejemplar que acaba de salir ahora mismo y que esperamos también presentar en Raíces de Europa. Luego, Roberto tiene esa formación en esos estudios de biología por tu amor a la naturaleza, y luego ese amor que tienes desde muy pronto también, cuando te planteas incorporar alguna lengua más a tu conocimiento y te planteas el estudio del árabe. Luego, y por eso estás terminando la carrera de traducción e interpretación árabe y francés, y junto a eso pues también el estudio de otras lenguas como el italiano, como el persa, como el hebreo, y luego pues eso, ponerlo por escrito, ¿eh? Entonces, si te parece, Roberto, nos hablas un poco de la obra del Quijote sin tiempo ni edad, por qué te lo planteas, por qué lo escribes, qué transmites, qué escribes, un poco contarnos, y luego preguntéis lo que queráis y sobre el libro y sobre lo que queráis. Roberto, tienes la palabra. Genial, bueno, gracias a todos los que estáis aquí, gracias a José Alipio, gracias al interés, ¿no?, por descubrir que aparecen las páginas de ese libro, que ya tiene unos años, casi 10, bueno, desde que se escribió 10 exactamente, se publicó un poco después. Y efectivamente, como os he dicho, es un libro que yo empecé a escribir con 16 años, lo escribí en 2 veranos, porque estaba precisamente en bachiller y no tenía tiempo físico en el curso para escribirlo, así que lo empecé como un proyecto muy ilusionante, me motivaba mucho el poner por escrito esa idea que ahora desarrollaré, pero tampoco tenía un sendero claro de a dónde iba a dirigir el libro, ¿no? Empecé ese verano, estuve todo el verano, eso sí es verdad, la constancia sí la mantuve, estuve todo el verano escribiendo aventuras sobre el personaje que vamos a tratar ahora, y cuando llegó el segundo verano, ya acabado el bachiller, pues continué con la novela. Por lo tanto, lo primero que hay que comprender cuando se lea esta novela, lo primero obviamente es que la escribí con 16 años, y como decíamos antes, pues hay cosas que cambiaría, no de la trama necesariamente, sino del estilo, de la manera de expresarlo, de la manera de ponerlo por escrito, porque al fin y al cabo actualmente soy una persona que ha estudiado lenguas y que tiene una formación en ortotipografía, en la ortografía, en cómo se hace esto según las reglas no solamente de la ortografía, que las sabemos todos, sino, como decíamos, de la ortotipografía, que a veces son endiabladas. Por tanto, hoy en día cambiaría muchas cosas que no sabía en ese momento. Pero bueno, al margen de esto, yendo a lo que es el grano del libro, a lo que es la esencia, no cambiaría nada. Porque es una idea que surge de una manera muy fuerte, en plena adolescencia, con 16 años, a raíz de leer el Quijote. Bueno, a uno le enseñan el Quijote, ¿no? O le enseñan cualquier libro clásico en el instituto. Estaba yo en la ESO en ese momento, estaba en primero de bachillerato, y me enseñaron el Quijote como obra que tiene que estudiarse, ¿no? Y a mí me enamoró, conocí el Quijote. Había leído partes del Quijote antes, y me fascinaba esa personalidad del Quijote, ¿no? Del genio incomprendido, del hombre loco a caballo entre la cordura y la locura. Pero claro, yo en ese momento todavía no me había formado tanto en el Quijote como para comprender que al fin y al cabo el Quijote es una burla de las novelas de caballerías. No somos Cervantes y no lo hemos conocido, pero yo dudo mucho de que Cervantes intentara
transmitir lo que muchas veces hoy se lee en el Quijote, ¿no? De ese idealismo, sino más bien todo lo contrario. O sea, está criticando ese exceso de idealismo y ese exceso de aquellos que leyendo libros de caballería se creen los propios caballeros. Al fin y al cabo es una burla, es una sátira a esas novelas de caballerías, y eso yo creo que es el punto que muchas veces se pierde. Y eso es lo que aprendí escribiendo este libro también y leyendo con posterioridad el Quijote ya con cierta edad, ¿no? Pero como decíamos, me enamoró ese alma del Quijote, ese pozo, y decidí escribir exactamente qué haría el Quijote hoy en día. En el 2016 en ese momento, en 2025 hoy, da igual. El año da igual, en pleno siglo XXI. Y yo precisamente, antes que ponerme a escribirlo, pensé, esto seguro que lo ha pensado antes a alguien, se le ha ocurrido esta idea antes que a mí, ¿no? Que tengo 16 años y tampoco soy un especialista en el Quijote, simplemente me lo he leído. Y descubrí que no, aparentemente no. Con posterioridad se hizo una película que versa sobre una especie de adaptación del Quijote a nuestra sociedad. No tiene nada que ver con lo que yo escribí y además yo lo escribí antes. Entonces, efectivamente no existía nada. Y dije, bueno, pues esto me da luz verde para comenzar a escribir estas andanzas del Quijote particular, ¿no? Y tenía que elegir qué hacía. ¿Es el propio Quijote el que viene a este siglo y cómo lo hace? ¿Es otra persona que encarna los valores del Quijote? Bueno, pues todas esas cosas pensaba yo en el verano de primero de bachiller, con 16 años, cuando me puse a escribir las primeras páginas de Quijote sin tiempo ni edad en un portátil, además que nos regaló el colegio, bueno, a todos los alumnos, ¿no?, de cierta promoción, un portátil chiquitín, y así empecé. El libro tiene una serie de etapas. Bueno, tiene capítulos, ¿no?, como la mayoría de las obras. Es una novela, como ven, de 400 páginas aproximadamente, está dividida en capítulos, y esos capítulos están divididos en etapas. Porque los dos personajes principales, que es Don Pedro y Ricardo Cortés, encarnan precisamente los protagonistas del Quijote, a Don Quijote y a su escudero. Bueno, Sancho Panza era un hombre inculto, un hombre que abusaba de los refranes, un hombre que no estaba instruido, un hombre, digamos, con una formación baja. Y el escudero de este libro, no voy a desentrañar los secretos, pero efectivamente corresponde en nuestra sociedad, por lo menos al prototipo de imagen que tenemos de Sancho Panza. Y el caballero igual, es un hombre culto, es un hombre instruido, pero es un hombre soñador, es un hombre con cierto punto de locura también, porque pretende traer esos valores a la sociedad cuando tristemente es difícil. Y bueno, pues esas personas viven una serie de andanzas porque su objetivo, claro y primordial, es traer esos valores que decíamos, de la belleza, del honor, del saber estar, del respeto, de honrar la memoria incluso de los muertos, a esta sociedad que precisamente, obviamente hay excepciones muy honrosas, pero en general presume de precisamente lo contrario. Y ese recorrido personal que tienen los protagonistas comienza en la inocencia y acaba en el desengaño. Como decíamos, tampoco podemos olvidar una cosa, que era la segunda parte de lo que quería apuntar. La primera parte clara, lo escribo con esa edad, de qué va el libro. La segunda parte es que lo escribo en 2 veranos y en una edad en la que uno cambia mucho. Es decir, quizás si yo lo escribo ahora y lo escribo el verano que viene, sería más o menos igual, pero entre los 16 y los 17 años uno cambia mucho y madura. Por lo tanto, las primeras aventuras que tienen el caballero y el escudero son más simples, son aventuras más introductorias, son aventuras más superficiales que las de la segunda parte, que tienen un calado incluso social mucho más profundo. Las andanzas o los problemas a los que se enfrentan en la sociedad son mucho más graves y mucho más sangrantes, y además muchos capítulos son duros de leer, y yo hoy en día, o sea, hoy con mi edad de 26 años me sorprende de que yo escribiera eso con 16 años. Y quiero remarcar que esto yo no lo digo por soberbia, lo digo analizándome a mí como analizaría a otra persona. Es decir, yo cuando leo este libro no me veo a mí, veo a un niño de 16 años, que fui yo o podría haber sido cualquier persona, pero veo a un niño de 16 años. Por lo tanto, lo que yo voy a decir aquí va a ser en esa línea, va a ser analizar la obra de un niño de 16 años, ¿no? Y me sorprende que yo escribiera eso, pero efectivamente esos capítulos, como el capítulo 12, por ejemplo, que ya si le hace ilusión a ustedes descubrir esta historia y consiguen uno de los ejemplares, pues lo verán, pues es muy duro. Y básicamente es un compendio de todos los problemas que afrontamos en la sociedad, problemas serios, problemas graves. Ahora leeremos algunas cositas. Entonces, van a ver ese cambio, en que la primera parte, hasta que el caballero llega a la patria del escudero, ¿no?, pues haciendo un reflejo del Quijote, o sea, la trama es parecida, aventuras, incluso la trama subyacente es bastante parecida de lo que le va pasando a uno y otro, pero claro, cambiando todo al siglo XXI,
pues hasta ese momento es bastante liviano, bastante fácil de leer, y cuando pasa de esa frontera pues es todo mucho más duro y mucho más crudo, y yo creo que debió ser por un cambio personal yo que viví, que sufrí, ¿no?, en esa edad. Hemos dicho que son dos personajes, hay muchos más personajes secundarios, pero encarnan sobre todo el espíritu del Quijote y Sancho Panza. Eso es lo importante. Me gustaría leerles un poco de cómo el caballero de mi libro, que se llama Don Pedro, hemos dicho, decide comenzar esa aventura, y lo hace muy al estilo quijotesco. Si me permiten, voy a leerle cómo decide un día salir de su casa, que es precisamente lo que hace el Quijote. Don Quijote sale de su casa intentando desfacer entuertos, ¿no?, y acabar con la injusticia montado en su caballo y sin saber muy bien a dónde ir. Y después, como no encuentra ningún entuerto que desfacer, pues se vuelve a su casa. Y esto fue lo que le sucedió a mi personaje de Don Pedro. Don Pedro vivía solo. Y digo precisamente solo porque esta era la realidad. Era soltero y carecía de hijos. Jamás se había casado. Jamás había tenido pareja. Habitaba en su casa en la más completa soledad, dedicando docenas de horas al ejercicio de la lectura, bebiendo un libro tras otro. Porque si había algo en este mundo que apasionaba, que privaba a Pedro de todos sus sentidos, eso era, sin duda, la lectura. Una vez jubilado, todas sus horas dedicadas a este ejercicio le parecían pocas. Podría pasar desde la primera hora de la mañana hasta altas horas de la madrugada leyendo y leyendo, haciendo tan solo pequeñas pausas para alimentarse. Pero sin duda había un libro que destacaba sobre todos los otros en el corazón de Pedro. Un libro que hablaba sobre un caballero andante y un escudero, que por ver este mundo como un lugar lleno de injusticia, decidieron librar de la iniquidad al planeta, buscando aventuras e injusticias que convertir en justicia. Aquel libro ocupaba un lugar muy importante en el alma de Pedro. Pertenecía a esos que marcan de por vida y que hacen cambiar tu modo de ver el mundo, y que un sabio acertó a llamar con el nombre de la biblioteca del alma. Esos libros no son solo papel amontonado en una estantería, son mucho más. Son entes vivientes, palpitantes, que una vez acomodados en tu corazón jamás lo abandonarán. Pedro había leído aquel libro varias veces, pero jamás se cansó de hacer volar su imaginación con lo que en aquellas páginas era relatado. Y sucedió que, un día, de mucho leer este libro y de mucho ver injusticias y cosas abominables en el telediario, decidió encarnar a este personaje tan querido por él, protagonista de este libro, su libro favorito. Decidió ser quien restableciese la justicia en el mundo, quien hiciese brotar de nuevo en esta sociedad los ancestrales y caballerescos valores de la bondad, la justicia y la belleza. Decidió ser el brazo que enderezase lo torcido como su soñado caballero. Decidió ser quien en justicia tornase lo injusto, quien hiciese desaparecer todo rastro de iniquidad sobre la faz de la tierra. Pedro subió a su habitación y, aproximándose a la estantería que se hallaba encima de su cama, tomó el polvoriento tricornio que tantas veces había vestido en su trabajo. Lo sostuvo sobre sus manos y lo observó un largo rato, como recordando toda su vida de servicio. Tras esto, lo desempolvó de un soplido y lo colocó sobre su cabeza. Aquel habría de ser el impenetrable yelmo que protegiese su sesera del implacable golpe del impío. Tras encajárselo en la cabeza, recordó que todo caballero que se precie ha de portar armas y tener un caballo. Pedro hizo memoria, pero por más que se esforzó no consiguió recordar arma alguna que estuviese en su casa. Por todo esto, siguió, bajó al garaje y comenzó a buscar el rocín. Lo buscaba, pero no lo encontraba. Suponía que debía estar ya ensillado y a la espera de que él apareciese para montarlo. Pero como decíamos, por más que buscó, ni un solo caballo pudo hallar en su garaje. Buscó y rebuscó por todos sitios, bajo los botes de pintura, tras la bicicleta y bajo todas y cada una de las brochas y tornillos, pero no encontró ningún caballo. Vio entre las herramientas una maza de hierro y decidió unirla a su arsenal. Después volvió a la tarea de la búsqueda del rocín y pensó que, siendo un caballero como era, debía tener un caballo inigualable. Y decidió llamarlo por su nombre, pero se dio cuenta de que tampoco tenía nombre. Pensó y pensó, debía ser un nombre pomposo y llamativo y a la vez majestuoso. ¿Cuál sería? No lo sabía. Decidió decidirlo más hacia adelante. Entonces Pedro se dio cuenta de algo verdaderamente único. Se dio la vuelta para seguir buscando el rocín y, a pesar de que nada halló, contempló a su viejo dos caballos del año 1984. Y montando en él, cayó en la cuenta de que ni el mismísimo Alejandro Magno en toda su gloria
pudo montar 2 caballos al mismo tiempo. Así comienza la aventura de don Pedro el Guardia, que es el nombre que tiene. Es, bueno, hacer un reflejo y hacer un paralelismo del Quijote en el siglo XXI. Y como decíamos, sale a la aventura para desfacer esos entuertos, ¿no? Para enderezar lo torcido, y se encuentra con su escudero, que bueno, descubrirán quién es en las páginas cuando lo lean, pero me gustaría hacer especial hincapié en el detalle de que las etapas del libro son muy claras. ¿Cómo se deshace la injusticia en el mundo? A pesar de que está medianamente loco, ¿no? Como Don Quijote, subyace una cordura manifiesta y tiene un plan. Para librar de la iniquidad del mundo tengo que hacer las cosas según un proyecto. Y el proyecto que hace junto a su escudero es el siguiente. Primero, la primera etapa, nos tomaremos la justicia por nuestra mano, entendido en el buen sentido. Es decir, seremos nosotros los que restablezcamos el orden en el mundo. Sin embargo, se dan cuenta a las pocas aventuras de que no llega a ningún sitio, de que ellos, por muy buena intención que tengan, no pueden hacer eso, no tienen poder suficiente como para cambiar ni la sociedad ni los corazones de la gente que forma la sociedad, y deciden dar un salto. El salto les llena de emoción, el salto les llena de entusiasmo, y el salto es plantear su misión al mayor número de gente posible. Y eso se supone que la mejor vía es a través de los medios de comunicación. Sin embargo, esta etapa es aún más, o sea, se hunde en un fracaso aún mayor que la primera, porque descubren que, a pesar de exponer su misión, a pesar de exponer aquello que les arde en el pecho, ¿no? Que es como se llama el segundo libro que he sacado, a pesar de exponer eso que les mueve la vida y que les mueve su sentir, nadie les hace caso y nadie parece estar interesado en que eso ocurra, en que esas injusticias acaben, en que ese mundo se enderece, o sea, se vuelva de esa injusticia que está viviendo, se vuelva de esa iniquidad. Entonces el estrépito, como decimos, es aún mayor. Y el desengaño va creciendo. El tercer grupo, la tercera etapa, surgida de ese desengaño, ahora leeré un pequeño texto también de cómo se plasma, ¿no?, ese desengaño y cómo habla el escudero con el caballero con el escudero, mejor dicho. En esa tercera etapa deciden acudir, se supone, a quien gobierna y a quien controla, en el buen sentido también de la palabra, el territorio. Y deciden acudir a la política. Bueno, si la televisión, si la radio, si los medios de comunicación no han funcionado, quizás sea por los intereses espurios que hay detrás, pero los gobernantes, que siempre están dispuestos a cuidar a su pueblo, ¿no?, y a serle servicial, seguro que apoyarán nuestra misión y seguro que apoyarán algo tan noble. El libro no se mete en política, no aparecen nombres, aparece el fenómeno de la política presente en todo el mundo y con decepciones presentes en todo el mundo. Por lo tanto, yo no pretendo hacer ni apología ni crítica de la política o de políticos concretos, sino más bien del fenómeno de la degradación de la política en todo el mundo, que creo que es presente y creo que es difícil de cuestionar, ¿no? Y sin embargo, de nuevo, el fracaso es estrepitoso. Aún más estrepitoso que el de la televisión y que el de los medios de comunicación, porque es que directamente se oponen a lo que ellos quieren conseguir, a lo que ellos pretenden poner en marcha. Ninguno de los políticos con los que van hablando, cuyo nombre no aparece, obviamente, pero bueno, se identifican, yo creo más o menos. Estoy hablando de 2016. La cosa ha cambiado un poco, pero no mucho. Ninguno, ni uno solo, decide darles un voto de confianza, decide confiar en esa misión, ¿no?, que es tan altruista en un primer momento y tan hermosa, y efectivamente el fracaso y el sentimiento de desengaño es tremendo. Y deciden que a lo último a lo que pueden abandonarse, repito, en el sentido bueno de la palabra, abandonarse, es a la fe. Si la comunicación, entiéndame, los medios de comunicación, lo que nos mantiene unidos, ¿no?, en este mundo, que es maravilloso, no estoy criticándolo, a pesar de que tenga aspectos negativos, claro que sí, no ha logrado darnos una respuesta, si la política, que se supone que es la que está al servicio de todos nosotros, tampoco ha conseguido darnos una respuesta, la respuesta estará en Dios. Acaba, no diría yo en una decepción, pero acaba también en un final agridulce, y no es precisamente por Dios, sino por otros factores. No es precisamente tampoco por la religión, sino que ellos ven, estoy hablando de los personajes, ellos ven que para llegar al mundo, para llegar a la gente, para llegar a los corazones que de verdad sufren por la injusticia, pueden acercarse a Dios y es la única manera que tienen para hacer libre al hombre y a la mujer, claro que sí.
Sin embargo, ven que en la misma sociedad que ellos pretenden arreglar, la religión carece de valor y carece de estima, o carece al menos de una estima generalizada. Por lo tanto, tampoco pueden tomar esa vía para ayudar a la gente en la medida en que no ven que esa vía les pueda salvar. Así que el final no lo voy a contar, pero bueno, el sentimiento del final es fracaso absoluto, soledad, desengaño y tristeza. La reflexión final del libro y de la vida en general, yo creo, sobre este asunto, es lo que decía un rabino, además del siglo I a.C., en un contexto muy convulso, se parece un poco al nuestro, no mucho, gracias a Dios, porque allí acabaron todos muertos, ¿no?, asesinados por Roma, pero se parece al nuestro en el sentido en que la política no daba respuestas a lo que los ciudadanos pedían, o que al menos los ciudadanos no se habían reflejados en esos personajes que los gobernaban. Decía este hombre que no importa quién gobierne tu país o tu ciudad, sino que lo que importa es quién gobierne en tu corazón, que eres tú. Por lo tanto, en la enseñanza final del libro, de ese chaval que lo escribe con 17 años, lo acaba, 16, 17, se publicó un poquito después, pero lo acabé con 17, es que la solución no está nunca, desde mi punto de ver en ese momento, en soluciones colectivas. Es decir, uno no alcanza ni la plenitud, ni acaba alcanzando la felicidad, ni acaba siendo pleno por propuestas colectivas, sino por la propia acción de uno en el tomar las riendas de su propia vida y en el tomar las riendas de una situación que pretende cambiar. Es decir, esto es un poco duro lo que voy a decir, pero a mí qué me importa que Europa pierda la fe si yo mantengo la mía intacta. Es decir, es duro, es triste, pero mientras yo sea el que gobierna en mi corazón y mientras yo tenga las riendas del caballo de mi vida bien sujetas, lo que suceda alrededor me puede entristecer, pero nunca debería coartarme o debería condicionar mis acciones. Esa es la reflexión del libro. Y me gustaría leer cómo reaccionan ellos en cuanto a la... Si vamos bien de hora, creo que sí, queda un poquito, son menos cuarto. Me gustaría leer, antes de ese desengaño, me gustaría leer parte de una aventura. Es la aventura más dura, he dicho. No voy a leer la parte complicada, no voy a leer la parte más desagradable, pero bueno, para que se hagan una idea de lo que sienten ellos. El aire se podía cortar con el filo de una espada. Bueno, voy a poner un poco en contexto. Lo que está pasando aquí en este capítulo es una de las peores injusticias, creo yo, del mundo en general, y es que una chica que va por la calle, que no tiene ninguna culpa de nada, es asaltada por un personaje, por un individuo, asaltada de la peor manera. Ustedes entienden, no hace falta ser más explícito. Y pasa lo siguiente. El aire se podía cortar con el filo de una espada, y solo se escuchaba la agitada respiración del escudero y todo lo que había detrás de él. Aquella pobre infeliz estaba perdiendo la vida. La ira y la sed de venganza y la impotencia, sólidos y vertebrados, flotaban en el ambiente. ¿Qué había hecho aquella muchacha para ser tratada de semejante modo? Solo había salido una noche de verano para disfrutar. ¿Acaso había algo que pudiese justificar el modo de obrar de aquel sujeto? ¿Es que quizá ella había hecho algo mal? ¿Había cometido alguna imprudencia? Simplemente tuvo la mala suerte de cruzarse en el peor momento con la peor persona. ¿Y qué hacer para protegerse de eso? ¿Es que acaso se puede hacer algo? Le tocó a ella, a la bella muchacha del vestido corto y blanco de tirantes y de larga melena negra, pero podría haber sido cualquier mujer. Quizá esa vecina que siempre te saluda en la escalera pudo haber sido tu prima, la que hubiese tenido la mala fortuna de cruzarse con aquel tipo, o tu tía, o tu compañera de trabajo. Podría haber sido tu nieta. Pudo ser aquella chica de clase con la que tan bien te llevabas y tanto hablabas. Pudo tocarle a tu primer amor o al mío, quizá una conocida, quizá a tu mejor amiga. Podría haberle tocado a tu hermana, a tu esposa, a tu novia o a la mía. Pudo ser tu madre yendo al trabajo o tu hija volviendo sola a casa. Podrías haber sido tú misma. Una calle solitaria, la noche, una mujer que camina sola y un individuo que la acecha. La historia se repite una y otra vez. Después, silencio, oscuridad, incertidumbre, culpa, injusticia. Y si hay vida, queda esperanza. Pero ¿y si no la hay? ¿Qué queda si le arrancan la vida a uno? Entonces aquel sujeto fuera de sí continuó con su tarea. Por fin, el escudero y el caballero dieron la esperada señal. Entrarían en acción. A la seña, los 5 se bajaron.
algo que no he dicho y conviene aclarar, es que el escudero, y esto lo digo con todo el cariño del mundo, por algo que voy a decir a continuación, el escudero pertenece a cierta etnia que sufre marginación, ¿no? En muchos contextos en España, es de etnia gitana, y yo le tengo muchísimo cariño a los gitanos. Incluso hay un antepasado medianamente perdido de mi familia, que es gitano. O sea, no tengo nada en contra de los gitanos, al contrario, les quiero mucho, les tengo mucho aprecio, y precisamente por eso he decidido plasmar en la figura del escudero a alguien del pueblo gitano. A la seña, los 5 primos Heredia se apearon de la furgoneta, todos ellos armados. Llevaban palos, llevaban muchos palos, llevaban navajas y barras de metal. Estaban preparados para todo lo que pudiera pasar. Todo cuanto hicieron lo llevaron a cabo en un silencio sepulcral. Uno de ellos, a pesar de llevar puestas aquellas habituales gafas de sol aviador, dejaba ver el más fiero de los rostros. Agarraba con una mano una gruesa barra de madera y con la otra una botella. Miró fijamente al agresor y a la víctima y volvió a dar un buen trago. Después pasó sobre aquella escena y se aproximó. Se acercaron todos con silenciosas zancadas por la espalda al agresor. Este continuaba con su lucha con la víctima. Se le estaba acabando la vida y se le estaban acabando las fuerzas. Pero ¿es que tan profundamente dormía la gente como para no oír aquel alboroto? Nadie parecía haber oído aquella algarabía. Nadie se dio por enterado, nadie prestó la más mínima ayuda. Solo los jadeos se escuchaban. Y en uno de aquellos desesperados movimientos todos actuaron. Cuando el agresor prácticamente se hallaba a punto de consumar su acto, todos, unidos, se aproximaron. Y uno de ellos, el primo Johnny, que se encontraba a medio metro de sus espaldas, chistó. El sujeto sobresaltado se reincorporó y giró la cabeza. Quedó paralizado al verse descubierto. Aún así, no cejó en su intento de consumar su acto vil. Los primos gitanos, armados hasta los dientes, le recorrieron con una mirada. Si las miradas matasen. Bueno, es una parte de esas aventuras y yo ahora ya sí le voy a leer eso que les iba a leer, valga la redundancia, que es cómo sufren ese desengaño terrible, ¿no? Y dice así el caballero al escudero: mirad, buen escudero, aquí han muerto nuestras esperanzas en el mundo de los gobernantes. Ni tan siquiera uno solo de ellos ha querido aceptar nuestros ideales y nuestras metas. Es por eso que me hallo consternado, fiel escudero, pues si los que dirigen o intentan dirigir estos territorios no dan impulso a los que lo hacemos, ¿quién podrá hacerlo? Solo el Todopoderoso podrá darnos fuerzas y en Él podremos confiar y dar y entregar todas nuestras esperanzas, ya que el poder temporal apoyo no nos ha dado. Y habiendo dicho esto, se alejaron de aquel lugar para siempre. Así es como empieza la última parte del libro, que creo que es la más triste, ya verán ustedes, ¿no?, si se animan a leerlo, pero creo que es también una reflexión necesaria lo que sucede con él. Y acabo yo el libro con 2 citas muy interesantes, creo yo, las encontré interesantes y por eso las puse. La primera de ellas es de William Shakespeare, y dice que los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte, pero los valientes gustan la muerte una única vez. Esta frase la cito por algo que lleva a cabo el caballero precisamente en el último capítulo. Y la última de las citas, son 2, hemos dicho, es de un paisano, de un compatriota más que un paisano, es de Félix Rodríguez de la Fuente, y dice que el último capítulo de nuestro cuento merece bien el título: El fin de una estirpe, la estirpe de los libres. Quizá aludiendo a esa libertad que lleva el caballero, a esa libertad que lleva también el escudero, aunque va un poco arrastrado por la acción del propio caballero, del protagonista, a enfrentarse a la injusticia y a enfrentarse a esas situaciones tan dolorosas que ve en el mundo. Una frase más, simplemente para animar al público, a los que me estáis escuchando, animar no en un sentido de que nos sintamos más felices, sino animar a tomar esa misma decisión que tomó el caballero. Y es una frase de Goethe, que dijo que los pecados escriben la historia, pero que el bien es silencioso. Es decir, no creo que la solución a todos estos problemas esté en el alboroto, ni en la algarabía, ni en la revolución, sino en la revolución interior dentro del corazón y del alma de cada hombre y de cada mujer, que se alza contra esas injusticias y que se levanta contra esas situaciones que oprimen su espíritu de hombre y de mujer libres, que es en esencia lo que somos y lo que nos diferencia de los animales. Por ejemplo,
Acabaré simplemente, tenía yo aquí algunas cosas puestas, pero yo los guiones no los cumplo nunca, o casi nunca. Acabaré simplemente haciendo una reflexión y es, bueno, ¿quién son esos huérfanos y esas viudas que defiende Don Quijote? ¿No? Porque eso hacía el Quijote. ¿Quiénes son en esta sociedad? Bueno, yo no lo voy a decir. El libro recita a unos, o hace mención de unos, mejor dicho, pero bueno, ustedes tendrán en vuestras cabezas a muchos huérfanos y a muchas viudas de esta sociedad. Entiéndame la expresión, a muchos desamparados. En el 2016 y en el 2025, casi ya 2026, son prácticamente los mismos. Quizá algunas sociedades han cambiado, algunos aspectos de la sociedad han cambiado, pero esencialmente sigue siendo lo mismo. Yo me lo puedo aplicar a lo que hago yo. Yo viajo, gracias a Dios, tengo el tiempo y los recursos necesarios y el ímpetu necesario para viajar. Y esos huérfanos y esas viudas que he visto, muchas ocasiones los he visto fuera de mi mundo, ¿no? Que es donde vivo, donde trabajo y donde estudio, que es España, concretamente Córdoba. Y por eso estaba hablando yo en la cena, en la mesa en la que estaba, y hacía alusión a que normalmente me resultan más fructuosas y más agradables, en general, hay honrosas excepciones, claro que sí, las conversaciones con las mujeres. Me parecen más motivadoras y me parecen más interesantes en general, estoy hablando en general, obviamente. Precisamente esto lo quiero hilar con lo que voy a decir. Cuando yo he viajado, normalmente a países en los que las mujeres tienen las libertades más coartadas, hay de todo, hay mucha propaganda también por parte nuestra y por parte suya, pero es real que hay unas libertades que faltan, que uno las echa en falta, no siendo mujer, incluso, imagínense si uno es mujer, por ejemplo en Afganistán, ¿no?, que he estado 2 veces, o en Irak, que he estado 1. Hay situaciones difíciles. Y por eso decía yo que precisamente creo yo que debe deberse a eso. Cuando yo viajo me gusta hacer siempre 3 cosas, cuando voy a un país nuevo o a una ciudad nueva fuera de mi país. Y pueden parecer 3 cosas bastante extrañas, ¿no? La primera es que suelo visitar los parques zoológicos, los zoos. La segunda es que suelo visitar los cementerios. No todos, a todas horas, un cementerio, 2 cementerios. Me gusta ir al cementerio por lo que voy a decir a continuación. Y tercero, me gusta hacer amigas. Y amigos, por supuesto. Pero me gusta hacer amigas especialmente porque son, creo yo, como decía esa torre que se edificó sobre el homenaje a Farjunda, una mujer que fue lapidada en Kabul hace apenas 10 años. Se levantó una especie de torre, ¿no?, un memorial en el que estaba escrito en persa, después lo tacharon, pero estaba escrito en persa que el progreso de la mujer en una sociedad es la medida del progreso de esta sociedad en sí misma. Efectivamente, en la medida en que yo tengo esas amigas y hablo con ellas, es un buen indicador y es un buen marcador del estado de la mujer en esos países. Acercarme a esa realidad. ¿Por qué los animales en los zoológicos? Porque me parece también que como una ciudad o un país, una patria trata a sus animales, dice mucho de sí mismo. Eso lo decía Gandhi, no lo digo yo, y efectivamente es así. Uno ve, al entrar al zoológico, cómo de civilizada es una ciudad, cómo de civilizado es un país, en cómo trata a esos animales y cómo hace la labor de educación a través de la naturaleza, cómo muestra si es simplemente un parque temático en el que uno va a divertirse y después se toma una Coca-Cola, o si es algo científico y si es un lugar en el que uno va a aprender. Me parece muy interesante. Y los cementerios, porque al fin y al cabo podemos decir que es el paradigma de esos huérfanos y de esas viudas, es decir, los que ya no tienen voz, de los que ya no pueden hablar y de los que solamente nos contemplan desde el otro lado del velo. Y me parece muy interesante porque también desde el punto de vista sociológico habla mucho de una sociedad, de un país y de un pueblo el cómo trata a sus muertos. Por supuesto hay muchísimos ritos diferentes. Yo no puedo juzgar a un indio porque queme a sus muertos en la calle, porque es su rito. Pero no me refiero a eso. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, en cómo se trata, con qué dignidad y con qué valor se trata a los que ya han fallecido. Y eso se ve muy bien en los cementerios, por ejemplo. Esas son 3 cosas que me gusta hacer siempre que tengo la oportunidad y que puedo cuando viajo, que además se une muy bien con ese concepto de huérfanos y ese concepto de viudas. Y ya sí que sí, para acabar diré que es una frase recurrente que siempre digo porque creo que hay que decirla y creo que la gente tiene que interiorizarla, porque en la medida en que se interiorice acabaremos con muchos problemas, creo yo, primero internos y después externos, y es que tenemos que superar las dificultades que se nos plantean, las injusticias que enfrentamos, tenemos que luchar por combatir lo que se pone en nuestro camino entre lo que queremos y lo que somos, si uno es cristiano, entre lo que Dios nos pide y lo que somos, para demostrar que tenemos en el pecho un corazón esforzado. Esa frase no es mía, esa frase es de la Odisea, y la dice Odiseo, la dice Ulises,
siempre que hay un problema, sus compañeros mueren, se queda solo, está a punto de llegar a su patria, a Ítaca, pero naufraga de repente, los dioses de repente se le ponen en contra, pero permanentemente desea ver a su esposa y sueña con el día del regreso, el Nostos, el día del regreso, y bueno, hasta que al final llega a su casa, ve a su esposa, toca a su perro, y se dice que el perro, Argos, que lleva esperándolo 20 años, mueve el rabo, le lame la mano y muere inmediatamente. Y a pesar de todos esos problemas que tiene durante 20 años en alta mar, entiéndame, es una historia, pero refleja muy bien los problemas del ser humano, él siempre dice que hay que demostrar que uno tiene en el pecho un corazón esforzado. Y en la medida en que nosotros tomemos esa frase y la apliquemos, creo que muchas injusticias cambiarán potencialmente, al menos, a ser identificables primero y después cambiables. Ya está, he hablado demasiado. Si tienen algo que decirme o lo que sea, yo estoy aquí. Pues ahora, muy bien. Pues podemos tener, si queréis, alguna pregunta o alguna reflexión, no sé a vosotros, pero a mí me ha impresionado muchísimo cuando has leído esos textos que escribiste con 16 años, con 17 años, ese chaval que con 16 años, 17 años escribía eso. Digo, chapó, chapó. Me imagino que ahí estará también pues tu madre, eso, estará sí, también, ¿no? Eso hay que decirlo, por favor. Mi madre es una gran escritora, mi hermana también lo es. Hemos bebido de mi madre y esto se lo debo a mi madre, eminentemente, obviamente. Me ha legado esa pasión por las letras. Carmen Quero, López Camacho. Saludos. Pues a ver si alguno queréis ahí hacer alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario, podéis hacerlo. Seguramente recibiréis una respuesta. Hemos disfrutado bastante con tu presentación. Yo, son muchas las reflexiones, me sorprende la edad del escritor, quizás me sorprende, me admira. Y luego, bueno, nos traes al mundo de la mujer y tal, exactamente con 15 años, ¿qué sentías respecto a las mujeres? Quizás el modelo era tu madre, tu hermana, esa posible conversación con ellas, o puede esa ser. evaluación que has hecho respecto del libro, pero ahora... Pues la verdad es que es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque tengo que ponerme yo en el momento de cuando yo escribí eso, ¿qué pensaba? Al fin y al cabo, cuando pensamos qué pensaba yo hace 10 años, estás metiendo lo que piensas ahora, inevitablemente, ¿no? Bueno, yo creo que obviamente las primeras mujeres que uno tiene en su vida, la primera mujer es su madre, si tiene hermanas son sus hermanas también, pero yo no diría que aparte de ese amor por la escritura, esa figura de la mujer la vea yo en la familia, entiéndame. Yo no creo que haya bebido de esa figura de la mujer, lo que he dicho, por ejemplo, ¿no? Que me parece verdaderamente interesante una conversación con una mujer, en general, haciendo excepciones, claro, porque existen. No creo que lo haya reflejado mi familia, que por supuesto las conversaciones en mi familia se alargan siempre, las sobremesas hasta las 7 de la tarde, son interesantísimas, pero creo que no estaba pensando en eso. Creo quizá que en el alma del escritor hay algo que conecta con el alma del mundo, y aunque uno no haya experimentado lo que está viviendo, lo siente. Es un misterio. Es algo que no puedo explicar, igual que no puedo explicar por qué me siento en casa cuando entro en Kabul, en Afganistán. Es algo inexplicable de todo punto. Pero es verdad que yo, eso que escribí, por ejemplo, esa historia, por ejemplo, la escribí en el segundo verano, con 17, pero más o menos la misma edad. Puede ser que ese alma del escritor, ese alma del que es permeable a lo sensible y permeable a lo espiritual, también, ¿por qué no?, conecte con el alma del mundo o con el alma de la noosfera, la llamaban algunos intelectuales, ¿no? El alma del mundo, el alma de la humanidad colectiva. Puede ser eso. Puede ser. Luego ya después, pues mi relación con las mujeres ha sido diferente, obviamente, ¿no? Como cualquier persona, como cualquier hombre también. Pero en ese momento que lo escribí, que era muy pequeño, puede ser que fuera eso, algo más misterioso que real. Muchas gracias. Yo voy a insistir en la sorpresa, que también es cierto, es una referencia muy increíble,
Pero si te he entendido bien, has dicho el Quijote, que es un libro que hace Cervantes para utilizar, si quieres, o criticar el efecto que estaba causando en las mentes los libros de caballerías. ¿Te he entendido? Eso sí. Y me sorprende que pienses eso cuando tú mismo has sido capaz de actualizar el contenido del Quijote. Es mucho más que una crítica a los buenos. Yo creo que la crítica es el instrumento que él utiliza, pero todo el fondo que tú le has sacado, Cervantes lo hace en su época, ¿no? Está criticando la sociedad y está buscando cambiar el mundo, en realidad, ¿no? O sea, está criticando los males del mundo y él propone, la palabra mismo quijotesco significa eso, ¿no? Es ir contra corrientes. Entonces, me ha sorprendido que digas que es una crítica a los libros cuando tú mismo has sacado muchísimo más. Sí, el Quijote yo creo que es una obra, primero, inmortal, ¿no? Clásica, obviamente, y muy poliédrica. Es verdad que está la cara de la burla, o de la crítica, más que la burla, de la sátira, ¿no? Porque está, o sea... Bueno, y yo he escuchado a críticos literarios decir que es eso, y punto, ya está. No es solamente eso, yo creo que es mucho más poliédrico, y es tan poliédrico como sea poliédrica la visión de los que lo leen, ¿no? Al fin y al cabo somos millones de personas y cada uno tiene una visión. Yo siempre escuché una frase que siempre recuerdo y creo que es bastante verdadera, podemos decir, ¿no? Que es que cuando uno es un niño y lee el Quijote, se ríe, le hace gracia. Cuando uno es adulto y lee el Quijote, piensa. Y cuando uno es mayor y lee el Quijote, llora. Yo tengo que admitir que yo no me he reído nunca leyendo el Quijote. No me parece un libro gracioso. Bueno, hay anécdotas graciosas, pero no me parece un libro para desternillarse de risa. No porque no sea gracioso, sino porque creo que hay algo subyacente además. ¿Que el canal conductor es la burla o la sátira a los libros de caballerías? Sí. ¿Hasta qué punto Cervantes tomó la figura de Quijote como algo admirable o como algo que puede cambiar el mundo o simplemente como un loco? Pues no lo sé. A mí lo que me hace dudar un poco del tema quijotesco idealista es que el final del Quijote, creo que todo el mundo sabemos, no estoy desvelando nada, ¿no? Se escribió hace bastante tiempo, hemos tenido el tiempo de leerlo, es que precisamente muere cuerdo. O sea, el final es... Claro. Entonces, realmente, el fin del Quijote es que sí, el idealista que lucha y tal, pero realmente no consigue cambiar nada, sino que se burlan de él y él acaba muriendo cuerdo. Y es Sancho Panza el que dice, no, la ínsula y no sé qué. Y ya dice, no, esto ya se ha acabado, no hay nada. Entonces, eso a mí es lo que me hace personalmente dudar del tema quijotesco. Que yo no soy nadie para decir nada, porque no soy crítico de literatura ni nada, pero me parece que tiene todas esas caras y eso es precisamente lo que le hace una novela inmortal y es lo que le hace un libro tan apasionante. Entonces, es verdad que quizá yo con 16 años veía más el Quijote desde el punto de vista idealista. Ahora no significa que no lo vea, pero entiendo que tiene otras caras ese poliedro que también son reales. Sí. Hay que leer el Quijote o releerlo, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, pues seguro que hay más preguntas, pero bueno, como va a seguir con nosotros y mañana tenemos otra jornada y pasado mañana otra jornada y luego seguro que volverá a Raíces de Europa. Bueno, dentro de nada nos vamos además a África, no es tierra del Quijote, pero bueno, también hay episodios que tienen alguna relación. Pues lo podríamos dejar aquí, Sí. Si me permites hacer un apunte solo. Y luego, sí, hombre, una cosa muy breve, perdón, porque lo tenía apuntado y como no miro el guión no me he acordado. El libro a veces puede sorprender porque replica algo que es muy interesante, que es el tema de los dialectos de España. Actualmente en la universidad, yo que he estudiado lenguas, me dicen que los dialectos no existen y no se pueden arreglar. Los dialectos existen y yo eso lo he visto y existe y todos sabemos que existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, los lingüistas no se atreven a hacer una guía del andaluz, no porque no sea una lengua, que no es una lengua, sino porque dicen que el andaluz no existe, porque en Huelva es uno, en Córdoba es otro, entonces es como una entelequia, ¿no? Bueno, hay unos rasgos comunes. Y yo me atreví, quizá muy osadamente, con 16 años, a hacer un patrón de cómo funciona el andaluz, ¿no? Porque hay personas que tienen un dialecto andaluz y se recoge por escrito, y es coherente en cada personaje. Entonces, cuando se encuentren frases en andaluz, pues simplemente es un esfuerzo también lingüístico interesante. Yo lo veo ahora en perspectiva, en ese momento lo hice simplemente por ser coherente con la obra. Es impresionante, ¿no? También intentar conseguir también mostrar, ¿no? Un modo de hablar. Sí. Bien. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Si alguno de vosotros os interesa llevarse uno de los ejemplares
de este libro, pues aquí lo podéis hacer, y tenéis además, que seguro que os dejaré una dedicatoria súper bonita. Roberto, pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, y muchísimas gracias, Roberto, y a seguir, a seguir. Si Dios quiere, claro que sí.